Bienvenidos una semana más a Controversias, a esta, su casa, Canal 11 La Palma. Ya saben que aquí traemos cada semana asuntos muy controvertidos que pretendemos analizar, debatir y sobre todo exponer a luz pública. Saben que pueden formar parte de esta mesa de debate enviando un correo electrónico a controversias@canal11lapalma.net. De esta manera, con un simple correo electrónico, nos pueden activar para poder traer aquí, como ustedes saben, cualquier tema que consideren que deba ser analizado y expuesto. Canarias goza de más de 30 años de democracia y de otros tantos de autonomía. A lo largo de estos años, los partidos nacionales han ido pasando por diversas metamorfosis y desde algunos de ellos se han descolgado muchos de los que comenzaron. La UCD de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático, para crear en Canarias las agrupaciones independientes. Así nacieron los insularistas, que también han pasado por diversas situaciones políticas de unidad e integración, pero no han logrado forzar la gran fuerza nacionalista en Canarias al estilo y manera de Convergencia y Unió en Cataluña o el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Centro Canario Nacionalista, Nueva Canarias, Agrupación Herreña Independiente, todos saben que juntos a unas elecciones regionales o nacionales son una fuerza importante. Pero los personalismos, los gestos políticos, han impedido que en Canarias haya un auténtico nacionalismo unido. Y en algunos, como en Coalición Canaria, los poderes orgánicos y políticos se mantienen, aunque algunos dejen el cargo. Todavía mandan. Caso de Antonio Castro Cordobés, que en política lleva más tiempo que el Parlamento de Canarias. Otros abandonan su cargo y su partido. Caso de Maeve San Juan, Miguel Ángel Pulido, Manuel Pérez Rocha, Alejandro Hernández. Gente que ha desempeñado cargos de responsabilidad. ¿Por qué se van? ¿Cansados? ¿Defraudados? ¿Hartos de más de lo mismo? ¿Por qué? Porque no hay renovación y el partido se ha convertido en la finca particular y al final estos son los que nos han marcado la ruta de una isla que hoy cuenta con 12.000 desempleados, sin turismo y solo dependiente de la agricultura, el monocultivo del plátano. Queremos dar luz a esta situación, explicación, respuesta, controversia y análisis. Y para ello contamos hoy con Miguel Ángel Pulido, que ha causado baja en Coalición Canaria y ha renunciado a su puesto de asesor en la Consejería de Política Territorial, después de haber sido consejero en el Cabildo de La Palma, y director general de Vivienda y viceconsejero de Política Territorial. Miguel Ángel Pulido se ha incorporado a su puesto en la Agencia de Extensión Agraria de los Llanos Aridanes. Hola, buenas noches. Buenas noches. También contamos con Manuel Pérez Rocha, expresidente del Partido Popular en la isla de La Palma, ex consejero del Cabildo de La Palma y exdirector general de Ganadería. Ahora profesor de inglés del Instituto Eusebio Barreto. Hola, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Y también contamos con Alejandro Hernández, ex coordinador de Juventud de la Fundación IDEO, de la Dirección General de la Juventud del Gobierno de Canarias, ex concejal de Juventud, Fiestas, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y vicepresidente del Patronato de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen. Hoy, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la misma pregunta para los tres. Defraudados, desencantados, cansados, hartos de una situación que les ha llevado a estar donde están. Bueno, yo creo que cada uno pues tendremos nuestras circunstancias personales. Yo en primer lugar, ya que me tocó comenzar, sí quiero decir que yo no vivo de la política, ni pretendo vivir. Yo creo que todos en el fondo, estemos en el nivel que estemos, somos algo políticos en esta vida. Sí entiendo siempre la política como un derecho y un deber del ciudadano en un Estado democrático, y eso es importantísimo. Ahora bien, tampoco la política es una oficina de empleo. Por ejemplo, aquí mismo en la isla de La Palma tenemos direcciones de partidos políticos donde, pues, prácticamente el 100% de esas direcciones practican lo que yo denomino la indigencia política. Esto es el puesto político como una forma de vivir y sobrevivir. Creo que eso no es la política, eso la acaba degradando. Y en el caso concreto mío, yo estoy muy orgulloso de haber participado en la política. Ni descarto ni digo que voy o no voy más. Nunca sabe uno entra de casualidad en la política, sale a veces de casualidad.
y no sabe lo que pasará, pero desde luego lo que yo creo que cualquier persona que esté en la actividad política, sea en el cargo que sea, la forma que sea, tiene que hacerlo con dignidad, tiene que hacerlo con la cabeza muy alta y no tiene que convertirse en el borrego de nadie. Y cuando esas circunstancias se pueden producir, pues uno se va para su casa y ya queda tan fresco y va a su puesto de trabajo. Yo acabé la carrera a los 22 años, a los 22 años empecé a trabajar, a los 24 saqué una oposición y desde luego tengo mis ideas, tengo mi forma de ver las cosas, hablaremos hoy de lo que es la realidad de la isla y qué posible solución hay, pero desde luego uno no tiene por qué convertirse en borrego ni en perrillo de cabestrillo de nadie. ¿Miguel Ángel? Bueno, yo tengo que decir que abandoné Coalición Canaria y renuncié, como tú bien dijiste, al puesto que tenía en este momento como asesor en el gabinete del consejero de Obras Públicas, por Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, por discrepancias con la Dirección Insular de Coalición Canaria en La Palma, que eso es normal, que uno a veces no esté de acuerdo con las cosas que hacen, y bueno, discrepancias que vienen fundamentalmente dadas porque yo entiendo la política de otra manera, es decir, yo entiendo la política como un servicio a los ciudadanos, entiendo que hay que estar, por tanto, muy pegado a la realidad, hay que hacer una política mucho más participativa que la que se está haciendo, contando con los colectivos sociales organizados, contando con las personas que se están viendo afectadas por la situación económica que padecemos, la gravísima situación de crisis que padecemos, y porque no comparto esas formas que yo creo que es una de las cosas que está llevando a los partidos a sufrir, a los partidos tradicionales al menos, a los grandes partidos, a sufrir una crisis que es eso que algunos denominan la partitocracia, es decir, donde hay una falta evidente de democracia interna, las decisiones las toman uno o unos pocos y por tanto yo creo que no se le está dando no ya participación a los ciudadanos, a la ciudadanía, pero ni siquiera se le da, hay cauces de participación democrática dentro de la propia organización a la hora de tomar las decisiones y bueno, pues por esas discrepancias he considerado que había llegado el momento en que no había un espacio donde yo expresar y donde poder defender mis posiciones y mi manera de entender la política y defender aquello que yo creo que es necesario hacer para cambiar las cosas, cambiar la realidad económica y social de esta isla y de este país en el que nos ha tocado vivir y por tanto pues he tomado libremente la decisión de abandonar Coalición Canaria e irme a una organización política que creo que tiene un aire nuevo, que tiene una forma de entender la sociedad distinta, que podemos hablar después más adelante y por eso en estos momentos estoy en Nueva Canarias. Alejandro Hernández. Bueno, yo respondiendo a tu pregunta inicial de si cansado, defraudado, yo creo que en mi caso la definición exacta es ilusionado. Me marcho ilusionado de un proyecto que ha tomado unos derroteros muy distantes de aquellos que tenía cuando entré en política. Hablabas de los inicios de esas organizaciones insularistas. En mi caso sí quiero decir que jamás he pertenecido a una organización insularista. No creo en el insularismo, creo que es un modelo, primero que un modelo que entorpece la causa de la defensa de Canarias como canario. Y como palmero creo que es un modelo que además nos aísla del resto de Canarias y crea más perjuicios para nuestra isla que beneficios. Por eso jamás he sido insularista, jamás he pertenecido a una organización insularista, me considero nacionalista y la organización a la que pertenecía, o parte de la organización, porque ahora aclararé cómo se produce mi salida, parte de la organización ha tomado un viaje al pasado para convertir Coalición Canaria en La Palma en la antigua API, organización a la que yo nunca he pertenecido ni pienso pertenecer, y además se hace de la peor de las maneras. Podríamos entender entonces que prácticamente estaríamos hablando de dos partidos políticos diferentes, o que al menos intentan actuar de forma distinta. Sí, en mi caso en concreto, como miembro del comité local de Santa Cruz de La Palma, una parte de esa coalición
una parte que defiende un poco ese modelo que se pretende implantar en La Palma, decide romper con el otro sector, con lo que en la calle se ha denominado como el sector crítico de Coalición Canaria, y el comité queda dividido en dos. Unos, aquellos que defendemos un modelo de nacionalismo para Canarias, y el otro sector que defiende un modelo de insularismo, pero cuidado, un modelo de insularismo sin abandonar las siglas de un partido que no es insularista, que es nacionalista, como es Coalición Canaria. Con lo cual no queda otra que recabar. Miguel Ángel decía que bueno, que un poco se incorporaba a Nueva Canaria. Bueno, yo creo que en nuestro caso no es que recabamos en otro partido nacionalista, sino que volvemos a tener los compañeros que en su día tuvimos y que por situaciones similares también tuvieron que abandonar Coalición Canaria. Bueno, hemos entrado en un turno de una primera pregunta compartida para los tres. Les ruego que si en determinado momento quieran interpelarse uno a otro o incluso a hacer algún apunte, no duden en interrumpirse con autoridad. ¿Por qué unos sí continúan e incluso se aferran al cargo, caso de Antonio Castro Cordobés, y a otros se les margina o incluso se les invita a irse? ¿Manuel? Bien, yo creo que no es el caso de Antonio Castro Cordobés solo, pero en el fondo yo creo, ese es un debate que está permanente, si limitar los cargos o si de alguna manera pues que sea el pueblo quien decida y quien tenga apoyo popular, pues que esté el tiempo que el votante diga. Ese es un eterno debate que esté ahí. Yo creo que sí es importante en las instituciones limitar los cargos a un determinado periodo de tiempo si de verdad queremos oxigenar lo que es la vida de esas administraciones, y que quizás muchos de los problemas que estamos viendo y que están ocurriendo es precisamente por esa falta de oxigenación de las instituciones. Ahora también, ojo y mucho cuidado con el concepto renovación, porque si renovar es incorporar gente a un puesto de trabajo que no tiene otra forma de vivir en otro lado, poco se van a renovar las instituciones, porque en el fondo esas personas lo que están es al servicio del poder que está más arriba o de algunos poderes ocultos, y desde luego eso no significa actuar representativamente en una democracia en libertad. Eso hay que dejarlo muy claro, y todas las cosas yo creo que hay que analizarlas con mucha profundidad. Pero yo creo que sí es importante que la vida política esté abierta, sea participativa, que no solamente sea esa estructura de los partidos, sino que se abra en el fondo a la sociedad y que las decisiones se tomen pues escuchando a la gente. Yo recuerdo la época que me tocó estar en el Cabildo de La Palma, pues con mucho orgullo, que en aquel momento pues, pusimos en marcha pues órganos consultivos del Cabildo, como era el Consejo Insular de la Mujer, el Consejo Insular de Discapacitados, el Consejo Insular de Mayores, que eran organismos consultivos, pero que desde luego daban una cancha de participación a la gente, y que quien ponía en marcha aquellos proyectos pues tenía por lo menos el deber moral de escuchar lo que allí se decía en las conclusiones que se tomaban, y que te permitieran marcar líneas de actuación política. Bueno, pues eso son maneras y son formas desde luego de actuar en política diferentes a lo que es el ordeno y mando o los caprichos que algunas veces ese anquilosamiento institucional puede llevar y puede conducir. De modo que fórmulas hay, y desde luego la transparencia tiene que ser fundamental. Ahora bien, otro detalle que yo creo que debemos poner sobre la mesa hoy es que cuando en un momento como este, que tan importante es el acuerdo, que tan importante es el consenso, donde vemos que cada vez las ideologías pues juegan quizás un papel menos relevante frente a lo que son soluciones a los problemas concretos del momento y de las necesidades de la gente, cuando dentro de los propios partidos políticos no se dan los pasos adecuados y los consensos necesarios para solucionar problemas, cuanto menos se van a dar entre unos partidos y otros. Y desde luego eso, quien lo sufre de verdad es la gente, y quien lo sufre más son los más necesitados, porque a fin de cuentas otro tema que tenemos que poner aquí hoy sobre la mesa es que quizá los verdaderos poderes no es el jefe tal o el jefe cual en el partido político X, sino que hay unos poderes ocultos que a veces incluso pueden mandar mucho más cuando no se tiene la suficiente fuerza y la suficiente personalidad para hacerle frente y gobernar con eficacia. Suficiente fuerza, suficiente personalidad, son algunas cuestiones importantes que ha dejado sobre la mesa Manuel Pérez. También ordeno y mando. A consecuencia de lo que preguntaba Miguel Ángel, ¿se ha gobernado en La Palma de esta manera, ordeno y mando?
Y evidentemente también quiero que me comentes el tema de si hay algunos que se aferren al cargo. Bueno, yo creo que es evidente que es necesario y hay una demanda social. La gente, la sociedad, en La Palma, en Canarias, en España, en su conjunto, está demandando el que se haga la política de una manera distinta, que se cuente con ellos, que para las decisiones, cuando se toman decisiones que afectan a los ciudadanos deben ser escuchados, deben tener la posibilidad de participar, deben tener la posibilidad de poder expresar y de poder aportar también soluciones a los problemas a los que se enfrentan, porque de esta situación salimos, si todos y todas, si la ciudadanía en su conjunto apuesta por alternativas, por soluciones en las que todos unemos esfuerzos para poder sacar al país de la grave situación en la que está. Y lo que se hace, yo creo que, o lo que se ha hecho al menos en toda esta última etapa de la democracia, es ir en sentido contrario, es decir, tomar las decisiones de una manera con mucho personalismo, decisiones alejadas de la realidad y muy alejadas de los ciudadanos. Yo creo que es necesaria la renovación, pero ojo, la renovación no es cambiar uno de 50 por uno de 20 o uno de 60 por uno de 20 si luego se siguen haciendo las mismas cosas. Renovar es renovar las ideas, renovar es renovar la forma de hacer política, renovar es actualizar las propuestas para dar respuesta precisamente a los problemas que tienen los ciudadanos, y después podremos hablar de cuáles son las propuestas que tenemos que intentar transmitir a los ciudadanos y poder darles la participación para que puedan precisamente en esa política de colaboración, de cooperación con los colectivos sociales organizados, pues podamos afrontar fundamentalmente el mayor grave problema que tenemos y al que tenemos que hacerle frente, que es el problema del paro, que en el caso de Canarias es dramático. Hay que pensar que en Canarias tenemos un tercio de la población activa en paro, es decir, que en el caso de La Palma estamos hablando, ya se apuntó aquí, de 12.000 parados, un 33% de paro, y lo que es más grave aún, ¿no? Entre esos parados, los jóvenes, el 60% de los jóvenes están en desempleo, la inmensa mayoría de los jóvenes que se forman se van fuera de la isla a formarse y luego no regresan porque aquí no hay expectativas de empleo, y con lo cual La Palma está perdiendo uno de los valores más importantes que tiene, que es su capital humano, el capital más formado, donde deberían estar los emprendedores que puedan contribuir a dinamizar la economía, a generar nuevo tejido productivo y a sacar a la isla de la situación de estancamiento económico y social en la que está, ¿no? Por tanto, renovar no es solo cambiar una cara por otra. Renovar es renovar las propuestas, las ideas y la forma, sobre todo, de hacer política. Por supuesto. Es que, Miguel, si me permite, te interrumpo un momento. A veces esa renovación significa que determinadas caras nuevas están dándole soporte al que nunca se renueva. Sí. Y que está ahí, está apuntalando precisamente a la continuidad, a la no renovación, ni de proyectos, ni de ideas, ni de forma de actuar. Y eso, con echar una ojeadita, pues se ve. Y con respecto a aferrarse al cargo político, permíteme, Dailo, que te ponga un símil o varios símiles del reino animal. Hay algunos que se aferran lo mismo que una garrapata, que a veces hasta dejan la cabeza pegada antes de soltarse. Pero a veces incluso se defienden como lobos repartiéndose un cacho de comida. O sea, yo creo que se llega hasta esos niveles. Vale, yo cuando hablaba de renovación lo hacía de una manera evidentemente de personalismo y sobre todo también del sistema. No nos olvidemos que casi podemos pensar, o al menos así lo percibimos nosotros, que los ciudadanos al final estamos atrapados de una ley electoral que poco movimiento permite. Alejandro, por favor. Sí, bueno, yo creo que Manuel ha puesto el dedo en la llaga. Yo más que personas que se aferran al cargo, diría personas que se aferran al poder, porque hay cargos sin poder y poder sin cargos, y en mi partido sabemos mucho de eso. Hemos celebrado recientemente un congreso insular, o en mi expartido hemos celebrado un congreso insular donde salen elegidos unos cargos y sabemos que quien sigue mandando no tiene cargos en esa ejecutiva insular. Por eso digo que más que aferrarse al cargo es aferrarse al poder, y en eso Manuel ponía el dedo en la llaga cuando decía que de nada vale una renovación si la renovación es poner yo a quien va a hacer lo que yo le diga, porque al final seguirá mandando la misma persona sin tener el cargo. Y sí es cierto que muchas veces cuando hablamos de renovación no necesariamente tiene por qué ser la renovación de personas, debe ser la renovación de una forma de hacer política que además lo está pidiendo los ciudadanos a gritos cada día,
y tengo la sensación de que los partidos políticos convencionales cada día están más lejos de la realidad, cada día están más lejos de ese mensaje que la ciudadanía está enviando de que se les haga partícipe de las decisiones políticas que se tomen en cualquier ámbito, y bueno, y es fruto de esa falta de renovación, de forma de hacer política. Yo tenía un compañero que cada vez que en un consejo político oía a los que están encima de la mesa, a los que él decía los dueños del partido, cada vez que les oía hablar de renovación, decía, cuidado los de la quinta fila, que es la que se va a renovar. Dueño de partido. Importante titular, y lo de la quinta fila ya no digamos. Bueno, aprovechando, Alejandro, por cambiar un poco el orden de actuación. ¿Se ha convertido la política en La Palma en un intercambio de cromos, cargos, puestos, instituciones? Sé que acabas de comentar algo muy similar, en la línea de colocar a alguien que termine haciendo lo que yo diga, por poner un símil y sin nombrar a nadie. ¿Interesa más lo político y lo personal al verdadero sentido de la política? ¿Interesa realmente resolver los problemas de los ciudadanos? Mira, te voy a poner un ejemplo con lo que estoy diciendo, el ejemplo más claro que a mí me viene a la cabeza en estos momentos. En la isla de La Palma, exceptuando una mayoría absoluta en Villa de Mazo, otra mayoría absoluta en Punta Gorda y, corríjanme si me equivoco, otra mayoría absoluta en Fuencaliente y Los Sauces. San Andrés y Sauce. El resto de los municipios y el Cabildo Insular de La Palma se está gobernando mediante pactos con diferentes alianzas. Bueno, en este caso ahora es con la misma alianza en todo. En ninguno de los pactos que se ha celebrado en la isla de La Palma en esta legislatura, en ninguno de ellos, como ciudadano, conozco ni se ha hecho público cuál es ese acuerdo de gobierno. Ninguno de los partidos se ha sentado a decirle a los ciudadanos, este señor y yo nos hemos puesto de acuerdo para gobernar y nuestro acuerdo es que vamos a hacer por los ciudadanos esto. El único acuerdo que se ha hecho público en todas las instituciones de la isla es un reparto de poder. Aquella frase famosa de programa, programa y programa. Bueno, pues en esta isla, en ninguno, o por lo menos que se haya hecho público, y los ciudadanos tendrán derecho a saber cuál es el acuerdo, en ninguno se ha hecho público cuál es el acuerdo al que han llegado para gobernar a los ciudadanos. Miguel Ángel, sí, en el mismo sentido, y añadir, ¿es por eso que La Palma está donde está? Bueno, yo creo que en La Palma ha habido, en esta última etapa, me parece a mí una falta de liderazgo institucional para conseguir lo que Manolo apuntaba al principio, que me parece que es muy interesante, ¿no? Conseguir y necesario, no solo la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en los asuntos en la toma de decisiones en relación con los asuntos que les afectan, sino también conseguir los consensos necesarios, los acuerdos institucionales necesarios para que a La Palma lleguen los recursos que se necesitan para poder resolver los problemas de infraestructura, los problemas de equipamiento, los problemas que tiene para poder desarrollar y diversificar su economía. Pero yo creo que es verdad lo que tú decías cuando apuntabas lo del clientelismo, ¿no? Yo creo que se ha producido de una manera terrible en esta última etapa un alejamiento de los ciudadanos de la política, ¿no? Y yo creo que ese alejamiento se produce por dos razones fundamentales. Pueden haber otros factores, pero hay dos que me parece que que tienen una influencia decisiva en ese alejamiento. Que uno es la corrupción, es decir, los escandalosos casos de corrupción que han habido en esta última etapa, en lo alto del ranking, el caso Bárcenas, pero también el tema de los ERE en Andalucía, es decir, está la geografía española salpicada por casos de corrupción. Y en segundo lugar, y el otro factor importante, es el clientelismo. La gente rechaza de una manera terrible el que se acceda a la administración, se acceda a determinado puesto de trabajo, se resuelvan determinados problemas en función de si es amigo, no es amigo, de si es del partido o no es del partido. Yo creo que hay que erradicar el clientelismo y es uno de los objetivos que nosotros nos proponemos, es decir, hacer una política transparente,
porque con transparencia no hay clientelismo. Cuando las cosas se hacen con luz y taquígrafo, cuando las reuniones son abiertas, son públicas, cuando las decisiones se toman dándole participación a la gente, ahí se acaba el clientelismo. Por eso hay algunos que no quieren la participación, porque quieren tomar los acuerdos por debajo de la mesa, ¿no? Y yo creo que las cosas hay que hacerlas con transparencia, dando la cara, explicándole a los ciudadanos. Yo publicaba estos días un artículo de opinión, hay una experiencia muy bonita en Brasil, y en Porto Alegre, donde se sientan con los ciudadanos y los gobernantes van a los barrios a discutir con los ciudadanos el presupuesto y a discutir en cómo se establecen las prioridades, dónde se van a invertir los recursos que hay para inversiones, por qué cuesta el personal, los servicios, qué coste tienen, cómo se mantienen. Eso se discute con los ciudadanos y se toman las decisiones con los ciudadanos. Eso se hace en un país como Brasil, que es un país en vías de desarrollo, un país que está en crecimiento, pero mucho más atrasado que nosotros. Y en España hemos caminado en el sentido completamente contrario, ¿no? Aquí no se cuenta con la gente para nada, la gente se cuenta cada 4 años para que deposite el voto, luego lo que se promete no se cumple, y un ejemplo lo tenemos en las políticas que ha aplicado en estos últimos tiempos el Partido Popular, que está haciendo justo lo contrario de lo que le ha dicho a los ciudadanos, con lo cual se comete el mayor fraude electoral de la historia en este país, y todo eso hace que la gente abandone, no solo abandone, sino que la gente se aleje de la política, rechace la política y rechace lógicamente también a los políticos. Yo creo que hay que recuperar la confianza en los ciudadanos. La confianza es necesaria para salir de esta situación. Yo creo que hay que recuperar de nuevo la ilusión de los ciudadanos por los asuntos públicos, porque la política al fin y al cabo es preocuparse por los asuntos públicos. Hace política aquel que se preocupa de por qué las calles del municipio no están limpias, por qué no se atienden adecuadamente los jardines, o por qué no funcionan de manera adecuada los servicios sociales o el alumbrado público. Es decir, ese está haciendo política, se está preocupando por los asuntos públicos. Y yo creo que es necesario articular de nuevo a la sociedad para que se preocupe por resolver los problemas públicos contando con ellos, ¿no? Y dándole participación, lo que Manolo decía, es decir, hay formas de crear cauces de participación, establecer instrumentos desde las administraciones, desde las instituciones, y hoy las nuevas tecnologías además permiten hacer consultas a los ciudadanos para saber qué opinan de un determinado asunto y cómo enfocar la solución contando con ellos, ¿no? Hay mecanismos hoy para poder saber cuál es la opinión en asuntos importantes, no me refiero en el día a día, pero cuando hay asuntos importantes que afectan de manera directa a los ciudadanos, hay que contar con ellos, ¿no? Don Manuel, usted fue presidente del Partido Popular en la isla de La Palma, por tanto una persona políticamente hablando con un poder importante. ¿Tiene usted la visión de que realmente hoy no se atienden los problemas de los ciudadanos? No adecuadamente. Yo creo que como en todas partes y en todas facetas de la vida habrá de todo, pero no se prioriza el interés ciudadano. De todos modos, hablando de los problemas de La Palma y de Canarias, yo lo que sí creo que debemos dejar muy claro es focalizar y localizar dónde está cada uno de los problemas y dónde resolverlos. Por ejemplo, el tema del desempleo es común a todas las regiones ultraperiféricas. El tema de la conectividad es común a todas las regiones ultraperiféricas. Y si estamos donde estamos es porque quiere decir que desde las instituciones europeas no se ha dado la solución adecuada a los contextos económicos donde se deben desarrollar o las políticas económicas deben desarrollar en estos territorios ultraperiféricos. Y ahora que se acercan elecciones europeas, pues lo que sí está claro que yo creo que las políticas europeas donde sí de verdad han funcionado es en el bolsillo de los eurodiputados. Pero quedan asuntos pendientes muy, muy importantes. No es casualidad que ya digo que todas estas regiones superen el 25% de desempleo. Habrá que cambiar políticas. En el ámbito del Estado, pues está claro que el sistema de financiación autonómico no es el más adecuado. Y ahí habrá que discutir mucho. Y ojo que ese sistema de financiación, por ejemplo en el caso de Canarias, en su momento fue pactado, por lo menos deberían de reconocer que no fue el adecuado, y que es preciso cambiarlo. Y aquí me meto con el tema de conectividad. Enviar un producto agrícola de La Palma a Lanzarote es una odisea, si es que logras enviarlo, a lo mejor no logras enviarlo, con lo cual esa conectividad entre islas para estimular el sector productivo, cero. ¿Quién se ha preocupado? ¿Qué soluciones se han puesto sobre la mesa? Yo veo pocas. Ahí habrá que trabajar, porque en la península sí nos encontramos con que un ciudadano que quiera ir de Madrid a Valencia va en AVE, con unas inversiones costosísimas, va en coche
va en guagua, va en moto, si tiene tiempo puede ir hasta en burro, pero tiene muchas opciones. En Canarias no las tenemos. En Canarias tenemos una auténtica barbaridad como es el costo del parking en el aeropuerto de La Palma. Cualquier ciudadano que tenga que salir de La Palma a Tenerife y estar un día al médico, le cuesta X cantidad que se puede justificar en otros sitios, pero también podemos decir que hay aeropuertos en la península donde los parkings son más baratos que en Canarias. Pero es que en Canarias no se puede hablar del mismo precio de aparcar un coche para ir al aeropuerto, porque es una necesidad. Pero es que si vas en barco no tienes donde dejar el coche adecuadamente tampoco. No tenemos infraestructura en la isla para eso. Pero es que sí, tienes que estar un día y medio fuera, pagas un día de coste de parking y el día siguiente lo pagas por fracciones de horas, con lo cual cuando te vas a dar cuenta 30 euros se te van volando y eso es una auténtica barbaridad y eso es responsabilidad de AENA. Hemos visto algún cargo político de esta isla, como digo y repito, muchos de ellos porque no tienen otra forma de vivir, que haya planteado alguna solución a algún problema a algo tan elemental. Y si pongo el tema del parque del aeropuerto es porque es algo extremadamente elemental y es una necesidad de muchos palmeros. No señor, aquí no pasa nada. Y estamos comparando y desde luego yo siempre he dicho que ni los palmeros ni los canarios pretendemos estar en situación de ventaja con respecto a nadie. Pero hombre, que tampoco nos manden a ir a una carrera con los pies atados. Pero aprovechando esa circunstancia que usted está comentando, tenemos un ministro canario en el gobierno del Estado. ¿No sería ahora más fácil hacer comprender a Madrid que somos un territorio, no, aparte de ser ultraperiférico, fragmentado? ¿Por qué no sucede? Eso pues tendrá que dar el ministro cuenta a sus votantes, desde luego. Lo que yo sí digo es que ahí están realidades que son las que están y que hay que darle solución. Ahora mismo estamos debatiendo el régimen económico y fiscal para Canarias. Hay voluntad política entre todas y cada una de las instituciones afectadas o que de alguna manera tienen competencia en ese nuevo régimen económico y fiscal en ver que desde luego lo que no es de recibo es que sigamos con estas cifras de desempleo, con estos problemas estructurales, porque muchas veces lo que estamos hablando son de problemas estructurales y nada coyunturales, y que hay que darle solución de una sola vez. Yo no veo voluntad de acuerdo, por ejemplo, a la hora de resolver el régimen económico y fiscal, y tienen la obligación moral de llegar a un consenso y un acuerdo todas y cada una de las instituciones, desde el gobierno de Canarias hasta el gobierno del Estado y lo que corresponde también a las instituciones europeas a la hora de valorar un nuevo régimen económico y fiscal que responda a las necesidades de Canarias como región ultraperiférica. Y así tantas y tantas cosas que podemos plantear y que son problemas de fondo que hay que solucionar, porque lo que no puede ser es que nos peguemos aquí los próximos 20 años discutiendo lo mismo o que vengamos a hablar de lo mismo y que los problemas no se hayan movido. El problema hay que detectar el origen, detectar el problema y buscar la solución. Y yo eso veo que no se ha hecho. Bueno, Miguel Ángel, te dejaré la palabra enseguida, nos vamos a ir un momentito a publicidad. A la vuelta vamos a analizar muchas más cosas. La hoja de ruta del desarrollo de la isla de La Palma. Si se les ha hecho creer a los palmeros que se necesita un salvador, porque a lo mejor toda esta estrategia va para en determinado momento decir, nosotros tenemos la solución y no nos referimos a nosotros. No se muevan, enseguida volvemos.